Colapinto obliga a intervenir a la FIA. El organismo y Alpine han lanzado un comunicado contra los fans radicales del argentino, que emitieron mensajes de odio contra Tsunoda y Doan en redes sociales. Franco Colapinto apenas acaba de estrenar su segunda etapa como piloto de Fórmula 1 y a las primeras de cambio, la tranquilidad ha abandonado al gran circo. El regreso del argentino fue acompañado de un boom mediático, que por el momento solo ha generado contratiempos. Porque fueron muchas maniobras y encontronazos las que vivió el Mundial en Imola. Pero especialmente la que tuvo al piloto Alpine como protagonista junto a Yuki Tsunoda en los libres del viernes, inundó las redes sociales del japonés de mensajes de odio, después de que el de Red Bull sacase el dedo corazón al recién llegado tras haberle obstruido la trayectoria. Tsunoda no vivió sobre el monoplaza nada inusual en un fin de semana de carreras. Pero sí resultó atípico la reacción de los fans más radicales del piloto argentino, que publicaron mensajes incluso de carácter racista. En ningún momento se cumplió con el mensaje de paz de Colapinto y desde Alpine admitieron que el piloto de Red Bull tenía razones para molestarse. Pero a pesar de todos los ataques hacia el japonés no cesaron y la FIA, con su presidente Ben Sulayem a la cabeza, se ha visto obligada a intervenir en el conflicto. El automovilismo se basa en la competición, la pasión y el compromiso, y en cada carrera los pilotos salen a la pista representando estos valores. La pasión y el entusiasmo que sentimos por nuestro deporte deben unirnos y nunca deben convertirse en abuso u odio. Apoyo plenamente a Yuki Tsunoda y Franco Colapinto, y les agradezco que se hayan pronunciado contra el creciente problema de los abusos online en el automovilismo. Nadie debe ser objeto de amenazas, odio ni discriminación. No hay cabida para el abuso ni la toxicidad en nuestra comunidad. A través de la campaña Unidos contra el abuso online, estamos tomando medidas decisivas, concienciando, brindando apoyo e impulsando el cambio, decía el comunicado que emitió la FIA condenando las actitudes de los aficionados más radicales. Desafortunadamente, Tsunoda no fue la única víctima de un fanatismo radical, ya que Jack Doan, que cedió su asiento en Alpine a favor de Colapinto, también fue damnificado por acoso en redes. El australiano recurrió a Instagram para hacer públicas las invenciones de varias cuentas que crearon contenido falso con el fin de atacarle. Son publicaciones falsas intentando retratarme a mí y a mi familia de forma negativa. Por favor, dejad de acosar a mi familia. Nunca pensé que tendría que llegar a este punto. Expresaba un Doan visiblemente molesto en sus redes sociales, donde también se pronunció la escudería de Enstone. Ante todo el revuelo que generaron los mensajes de acoso en redes sociales hacia Tsunoda y su todavía piloto Doan, Alpine también se vio obligado a intervenir. Como equipo de F1, creemos que somos afortunados de formar parte de un deporte global que evoca grandes pasiones y emociones, con una comunidad cada vez mayor de aficionados que siguen con entusiasmo cada movimiento de sus pilotos favoritos, ya sea un valiente adelantamiento en pista o el estilo que lucen al llegar al paddock. Animamos a todos a recordar que detrás de la visera de estos deportistas sobrehumanos hay una persona, un individuo con sentimientos, familia, amigos y seres queridos. Como equipo, no podemos consentir el abuso online e instamos a todos los aficionados a este deporte que amamos, a ser amables y respetuosos, zanjaba el comunicado de los de Enstone, ante una situación que no es novedosa, pero que no quieren dejar pasar. Pasamos a la siguiente noticia. Esteban Ocon evalúa a Alpine y su decisión con Franco Colapinto. Estoy triste por Jack. El francés habla sobre el rendimiento de su ex equipo en 2025 y su decisión de darle la titularidad al argentino en el Gran Premio de la Emilia-Romagna. La pareja de pilotos de Alpine lleva siendo cuestionada desde el inicio de la temporada. Los aficionados de Argentina han ejercido mucha presión para que sea su compatriota el que se suba al monoplaza. La escudería se encuentra en una situación crítica y están penúltimos en la clasificación de constructores. En unas declaraciones que recoge Planet F1, Esteban Ocon reflexiona sobre la reacción ante esta crisis. Desafortunadamente, no hay ninguna sorpresa con algunas de las decisiones que ha tomado recientemente el equipo. No tengo mucho que decir. Obviamente, estoy triste por Jack. ¿Podrá Franco Colapinto mejorar a Jack Doan? El francés destaca el nivel del australiano pese a su sustitución. Estoy seguro de que volverá a la F1 en algún momento. Tuvo momentos muy buenos este año, donde clasificó muy bien y también fue rapidísimo en el coche, lo cual fue genial. Imola ha sido la primera carrera sin Doan en sus filas y el equipo ha vuelto a quedarse sin puntuar. El apoyo de Ocon llega para las dos partes y entiende que hay que tomar decisiones. Franco también merece estar en la F1. El año pasado demostró mucho con el Williams. Desafortunadamente, no hay suficientes coches en la parrilla para todos los talentos que hay. El argentino logró un P16 después de un sábado accidentado.
La situación de Alpine es compleja este 2025. El equipo se ha visto envuelto en una polémica constante y los resultados deportivos tampoco llegan. Pierre Gasly es el único que ha sido capaz de sumar puntos, 7, pero no lo está haciendo con regularidad y se tuvo que conformar con el 13º puesto en el Gran Premio de la Emilia-Romagna. Ocon ya solo piensa en Haas. La salida de la escudería de Enstone era arriesgada para el piloto. Sin embargo, el inicio de temporada ha sido mucho más favorable para la escudería estadounidense. El francés no parece echar de menos a su ex equipo, no hay mucho más que decir. Estoy contento donde estoy. Pese a que solo pudo empezar la carrera en Imola, actualmente está noveno en el Mundial con 14 puntos. Pasamos a la siguiente noticia. Porque el choque de Colapinto en Imola no debe definir su debut en Alpine F1. El piloto argentino Franco Colapinto acaparó los titulares con accidente durante la sesión de clasificación de la F1 en Imola, pero aún hay muchos aspectos positivos de su estreno como piloto titular de Alpine. El fin de semana de cualquier piloto siempre quedará definido por un fuerte choque, y esto se amplifica si el piloto en cuestión es Franco Colapinto, que hizo un debut en 2025 con Alpine tras sustituir a Jack Doohan solo 6 carreras después de iniciada la temporada de Fórmula 1. El argentino estaba en su última vuelta al final de la Q1 cuando tocó la hierba a la salida de la segunda curva de Tamburello. Esto le perder el control del monoplaza y fue hacia la trampa de grava para terminar chocando contra las barreras. Un accidente era lo último que Colapinto necesitaba, después de los fuertes choques que sufrió durante la segunda parte de su etapa de 9 carreras con Williams el año pasado en Brasil y Las Vegas. Incluso el jefe en funciones de Alpine, Flavio Briatore, lo dejó claro el viernes en Imola: necesita ser rápido, no chocar y sumar puntos. Solo le pido que haga 3 cosas, no 10. Si las hace bien, conducirá siempre. Es justo argumentar que Colapinto no cumplió al menos una de esas peticiones al estrellarse el sábado pasado, pero una visión más amplia del fin de semana del piloto argentino también muestra algunos signos alentadores. Todas las miradas estaban puestas en Colapinto cuando regresó al paddock el jueves, esta vez como piloto titular de Alpine. Al comienzo de su primera etapa en la F1 con Williams, las expectativas eran limitadas, aunque su popularidad se disparó rápidamente en su país natal, ya que era el primer piloto argentino que corría en F1 en más de 2 décadas. Esta vez, sus fieles seguidores argentinos empezaron a hacer ruido a principios del fin de semana y se presentaron en el circuito el jueves ansiosos por presenciar el regreso de su piloto. Aunque muchos observadores consideraron que fue duro que Alpine sustituyera a Doohan tras solo 6 carreras de la temporada, ahora le tocaba a Colapinto hacer suyo el asiento y demostrar que podía lograr lo que el australiano no pudo. Y lo consiguió, acercándose a Gasly. Después de ayudar al equipo con el simulador en Enstone durante las últimas carreras, y de embarcarse en una serie de pruebas de coches anteriores, TPC, Colapinto pasó las sesiones de entrenamientos del viernes familiarizándose con la conducción del Alpine A525 por primera vez en la vida real. El argentino terminó la primera sesión libre en 17ª posición, a 0,677 segundos de su compañero de equipo Pierre Gasly, tras no haber podido maximizar el potencial del neumático blando en su único intento de la sesión. Sin embargo, Colapinto redujo esta diferencia a menos de medio segundo al final de la segunda sesión de entrenamientos, logrando el 13º puesto, mientras que Gasly fue un impresionante tercero en lo que el francés calificó como el mejor viernes del año para el equipo. Tras completar 50 vueltas en la primera jornada, Colapinto continuó mejorando durante la tercera y última sesión de entrenamientos libres del sábado. Fue 18º, pero terminó a solo 3 puestos y 2 décimas de Gasly. La diferencia entre los dos pilotos de Alpine se mantuvo en un rango similar a la FP3 en la Q1, con Colapinto marcando un tiempo de 1:16.256s en su primer intento. Esto lo situó en la lucha por un puesto en la Q2, a solo 3 décimas de Gasly. Luego, el choque que se produjo en los últimos segundos de la Q1 minó el fin de semana del argentino. En su defensa, sin embargo, no fue el único piloto que cometió un error. Gabriel Bortoleto perdió el control de su Sauber y chocó contra las barreras al final de la FP1. Los dos Racing Bull, Isaac Adjar y Liam Lawson, se salieron casi en el mismo lugar que Colapinto, con diferentes consecuencias, y Yuki Tsunoda de Red Bull, un piloto a punto de alcanzar los 100 grandes premios, se estrelló fuertemente en la Q1. Probablemente fue la primera vez que realmente llegué al límite del coche, explicó Colapinto al asumir la responsabilidad del accidente que dejó dañada la parte delantera de su Alpine. Siempre estaba un poco por debajo, y es fácil sobrepasar ese límite. Iba un poco más al límite. Los márgenes son muy estrechos en la clasificación hoy en día, así que intenté usar los bordillos un poco más. Se ve muy mal, pero no es tan malo como parece en términos de cómo me he adaptado al auto.
Estoy mucho más contento y cómodo en el asiento que ayer.